Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Juárez. Como siempre, darles la bienvenida a una emisión más del programa Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. A nombre de mi compañera, la maestra Dora Villalobos Mendoza, les doy la bienvenida a todas las personas que en este momento nos sintonizan por el Cable Más. Les comento que ella no puede estar aquí hoy, el día de hoy, para poder transmitir este programa en vivo. Sin embargo, pues estamos aquí acompañando a nuestra invitada de hoy, a la licenciada Isela Lozoya Velo. Ella es coordinadora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, la coordinadora general, a quien le damos la bienvenida, pues el día de hoy nos trae un tema muy importante que, como cada viernes, nos ayuda a visibilizar y a sensibilizar a la gente que nos ve a través de sus televisiones respecto a los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Bienvenida, licenciada Isela. Muchas gracias, Anita. Aquí estoy. Un gusto tenerla aquí. Cada viernes el Instituto Chihuahuense de la Mujer participa con diferentes temas que tienen que ver con las políticas de género en el estado de Chihuahua. Me gustaría comenzar preguntándoles qué es el Instituto Chihuahuense de la Mujer para que las personas que nos ven en este momento comprendan cuál es el quehacer del instituto. Bueno, el Instituto Chihuahuense de la Mujer es una instancia de gobierno que está enfocada y sus atributos de ley son precisamente coordinar todo lo que tiene que ver con la política de género en el estado de Chihuahua. Como Instituto Chihuahuense de la Mujer, pues tenemos que estar al pendiente de que toda la política pública realmente lleve ese enfoque de género y ese enfoque que no es otra cosa más que ver exactamente qué necesitan las mujeres para poder atender esas necesidades. Muchas veces se piensa, licenciada, bueno, yo creo que les ha tocado que los aborden, sobre todo por ahí a la licenciada Emma Saldaña Lovera, la titular del instituto, nos ha tocado compartir diversas entrevistas, que la aborden sobre por qué no existen los institutos de los hombres y por qué sí existe un instituto de la mujer. Es una pregunta muy común y tiene que ver precisamente con el desconocimiento que hay de toda la desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué no hay un instituto para los hombres? Porque el mundo entero ha sido su instituto durante muchos años, durante décadas, durante siglos. Es desde la visión de los hombres que se han construido las leyes, las instituciones, es desde esa perspectiva de los hombres que existe todo un sistema que ha sido el marco de la desigualdad entre mujeres y hombres y que ha llevado a las mujeres a una situación de vulnerabilidad, que no somos vulnerables, nos vulneran, que es muy diferente. Y bueno, ¿y la consecuencia cuál es? Pues la discriminación, la desigualdad, la inequidad y la más grave de todas, la violencia. La violencia que es fatal al grado de que muchas mujeres acaban en las manos de la muerte, ¿verdad? Por supuesto, se habla precisamente retomando esto que dice de los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas veces confundimos como grupo vulnerables a las mujeres cuando representamos más del 52% de la población en el país, ¿no? Por ejemplo. Así es. Sí, y yo creo que el término vulnerable tiene mucho que ver con la discriminación. Yo no pienso que haya ningún grupo vulnerable, ¿sí? Vulnerable es como decir, es vulnerable y aquí estoy para que me peguen, me ataquen, me discriminen. Son grupos en situación de vulnerabilidad, que es algo muy distinto, ¿verdad? Están en una situación en la cual si no hay programas de equidad, si no hay acciones que lleven a dejar de lado esa discriminación, pues entonces sí los vuelven vulnerables a los grupos, ¿verdad? Actualmente, ¿qué está trabajando el Instituto Chihuahuense de la Mujer para salir de esta situación de vulnerabilidad? Bueno, lo principal es transformar las estructuras que mantienen esos sistemas de desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Desde las instituciones tenemos que trabajar para que los estereotipos, o sea, los estereotipos es todo aquello que la sociedad dice que deben ser el hombre o la mujer por su propia condición de ser y que es lo que ha llevado a la desigualdad y a la inequidad. Entonces, lo que estamos haciendo es promoviendo que desde toda la estructura de gobierno se transformen estos estereotipos a través de programas, de acciones, sobre todo de algo muy importante que se llaman acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son aquellas que por un periodo dado
se dan a las personas que están en desventaja, en este caso a las mujeres. Si los hombres están acá y las mujeres estamos acá, y les damos igual a los dos, seguimos marchando al parejo con una gran brecha. En cambio, si hacemos algo para avanzar a las mujeres, ya pueden estar al mismo nivel y entonces sí podemos hablar de una igualdad real. Ese pasito de darle a la gente más desfavorecida para que esté al nivel de los demás es lo que se llama una medida afirmativa y dura en lo que se cierra la brecha. Pudiéramos hablar que en tanto no se logre esta igualdad entre hombres y mujeres, por lo menos en el estado de Chihuahua, en lo que tiene que ver con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, ¿el instituto seguirá trabajando? Así es, el instituto es precisamente una medida afirmativa, es un mecanismo creado para buscar el avance de las mujeres, para buscar la igualdad entre mujeres y hombres. En tanto no se logre la igualdad sustantiva, esto es de derecho y de hecho, de las mujeres con relación a los hombres, el instituto tiene que seguir existiendo, ¿sí? ¿Por qué no existen los de los hombres? Porque todo está pensado, todo está hecho, todo está construido en función de los hombres, inclusive el propio lenguaje, ¿sí? En el lenguaje se invisibiliza completamente a las mujeres y son los hombres los que se visibilizan. Vemos mucho, por ejemplo, en redes sociales, ahí en sus cuentas de Facebook y de Twitter, y en diferentes también cuentas que se dedican a visibilizar las problemáticas de género, cómo son atacados constantemente por estar yendo ahora sí que contra marea, ¿no? Hemos estado durante muchos años bajo una cultura patriarcal y el estar cambiando esos estereotipos es una constante guerra, ¿no? Sí, las resistencias siempre se dan en todos los temas y en todas las ocasiones, pero en el tema de mujeres es especialmente notable porque, bueno, como tú dices, se están tratando de romper esquemas que vienen de hace muchísimos años, pero más que todo, buena parte se le puede atribuir a las resistencias al cambio, a la transformación, a ver las cosas desde otra perspectiva, pero otra buena parte también tiene que ver con el desconocimiento del tema. Si se acercara esa gente más al tema para entender que no somos una institución que quiera, por ejemplo, como dicen, y lo voy a decir con las palabras que lo dicen, destruir los hogares, ¿sí? Cuando entiendan que no estamos haciendo eso, al contrario, que lo único que queremos es que se entienda que las mujeres no somos ni antagónicas ni complementarias de los hombres, solamente queremos ser diversas y equivalentes, ¿sí? Sí, porque luego se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sí, ¿no? Así es. Cuando estamos allá a un lado trabajando a un igual, lado, y así batallando más, ¿eh? A veces no, siempre, siempre, precisamente por estos mandatos de género, pues las mujeres tenemos las dobles jornadas, las mujeres tenemos que atender el cuidado de la gente enferma, y hay que ir tomando conciencia de que ya no es posible. Mira, hace siglos, y bueno, no digamos tanto, digamos allá a principios del siglo XX, todavía las mujeres, muchas mujeres pasaban gran parte de su tiempo en el hogar, ¿sí? Entonces no tenían que salir a trabajar. La mayoría de las mujeres han salido a trabajar por la propia necesidad del sistema económico. A lo mejor muchas no querían, ¿sí? Es la necesidad de contribuir a la economía del hogar lo que las hace salir a trabajar. Pero aunado a esto, no desaparecen las responsabilidades domésticas. Entonces hace que ahí entre ya una doble jornada y a veces hasta una triple jornada. Muy bien. Hemos visto también que se han avanzado 61 años del derecho al voto. Así es. Y sin embargo todavía existen mujeres que están en casa y que piden permiso para poder ir a votar. Sí, sí, sí. No, todavía ahorita la violencia, hablando de violencia, que es el mes en que se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres, precisamente vemos que, al menos, mira, te voy a dar una cifra, aquí en Chihuahua, 39% de las mujeres que han sido encuestadas han referido tener al menos un suceso de violencia emocional en el último año. Eso de que no te dejo, no te doy, tiene que ver con la violencia emocional. Entonces, andamos muy cerquita de la media nacional, que es alrededor del 40-41%.
Y esto lo trabajan ustedes a Por través supuesto. de campañas, me imagino, Por de supuesto. capacitaciones. Mira, todas estas campañas que tenemos del instituto Ahí las son estamos viendo precisamente para invitar a la gente a que tome conciencia de que la violencia contra mujeres no es algo natural, y hablarles directamente a las mujeres que pueden estar en esta situación de violencia, que pueden estar viviendo violencia. No es natural, no es normal, y hay instituciones como el instituto donde podemos ayudarles a reconocer esos sesgos de violencia que puede haber en sus vidas para que ellas salgan de esas situaciones. Precisamente veíamos en notas de los periódicos la visita de la diputada federal, de la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Marta Lucía Micher Camarena, hablando sobre los avances y los retos que se han hecho en cuanto a la legislación, sobre todo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se estipulan los diferentes tipos de violencia y sus modalidades. ¿Qué avances hay y qué retos podemos ver, al menos en el estado de Chihuahua, en materia de violencia? Bueno, mira, en lo que tiene que ver con la armonización legislativa, yo pudiera decir con toda seguridad que somos un estado de avanzada. Fuimos el primer estado que generó una ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa ley actualmente ya tiene pues alrededor de 7, 8 reformas que se le han hecho, pero todavía no es suficiente. Vimos por ahí, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho que en este 2014 ya ingresa la violencia obstétrica. Ya hay muchas personas que no sabemos que al acudir al médico o a la médica, el que cometan un error en nuestro embarazo, puerperio o en el mismo parto es un delito. Así es. Tuvimos que llegar a esa definición en virtud del alto índice de mortalidad materna que había. Se tuvo que buscar. Sí, tuvimos que buscar un mecanismo que visibilizara todo esto, porque Chihuahua era uno de los estados con más alto índice de mortalidad materna. Y es que esto se deriva no solo de una mala práctica médica, ¿no?, sino también de no tener la información, no tener un centro de atención cercano y no tener personal que esté sensibilizado tanto en derechos humanos como en perspectiva de género. Tiene mucho que ver. Desde que no dejen a la mujer a ir a hacerse sus chequeos de control, desde que la mujer no tenga los suficientes recursos para hacerlo, que no les acerquemos a las comunidades alejadas estos servicios, hasta lo que tiene que ver ya propiamente con la atención hospitalaria, con la atención de los médicos cuando llegan las mujeres, sí. ¿La misma infraestructura puede entrar en eso? Así es, sí. O sea, tenemos que ver todo esto, porque no es posible que en pleno siglo XXI todavía haya mujeres que mueren por causa de embarazo, ya sea antes, durante o después del parto. Y es que a veces nos admiramos, ¿no?, de otros estados como Oaxaca, Chiapas, donde vemos que las mujeres dan a luz en los propios jardines de los hospitales, pero no vemos que la situación, por ejemplo, en la jurisdicción 4, aquí en la Sierra Tarahumara, también es una situación complicada a la hora de la atención de los partos. El estado de Chihuahua estuvo algunos años estuvo entre el primer y segundo lugar a nivel nacional en lo que tiene que ver con mortandad materna. Yo quiero aprovechar para platicarte que el Instituto Chihuahuense de la Mujer tiene ya 3 años trabajando un programa precisamente en la jurisdicción número 4. Esto se está trabajando en colaboración con el sector salud y va encaminado, es un proyecto educativo. No les vamos a enseñar al personal médico cómo atender una persona embarazada, por supuesto que no. Lo que queremos es crear conciencia y ha sido exitoso este programa. Se trabaja desde el director de la jurisdicción, directores de clínicas, hasta la persona que recibe, que barre, que atiende, enfermeras, médicos, todo mundo para entrar en una misma sintonía de conciencia de la importancia que tiene dar el debido tratamiento a una mujer. Y me refiero no al tratamiento médico, más bien debería decir el debido trato, ¿sí?, a esa mujer. Y es que a veces a mí me sorprendía, tuve la oportunidad de estar en una de las pláticas del instituto, en una de las capacitaciones, me sorprendía que les dijeran a las médicas, a las enfermeras, a los médicos, que el simple hecho de tener un dolor de cabeza de la paciente, de un coraje que haya hecho en la entrada de la clínica, ya desde ahí puede ser un síntoma que le detone el preeclampsia. Así es.
No, y de veras que yo creo que somos muchas las mujeres que en un momento dado hemos sufrido esa violencia obstétrica. Yo recuerdo mucho yo misma, mi primer parto, ¿verdad? Cuando tuve a mi primera hija, yo estaba apenas despertando de la anestesia y una enfermera estaba regañándome porque me estaba quejando. Señora, no se queje, a todos les duele igual. O sea, son situaciones que no deben de ser. Por supuesto. Sí, no deben de ser. No, y muchas mujeres también que pasan por el proceso de que no les dicen que les van a instalar un dispositivo, ¿no? Para prevenir un embarazo. O que las regañan por tener determinada cantidad de hijas e hijos. Sí, exactamente. No, yo creo que eso sí ya en estos tiempos es el colmo, ¿sí? Ninguna mujer debe de ser intervenida de esa manera sin su consentimiento. Las mujeres tenemos pleno derecho sobre nuestro cuerpo. Si queremos método anticonceptivo, si no queremos, esa no es decisión de los médicos, es decisión de las mujeres, los médicos o las médicas, ¿verdad? Que también las hay. Trabajando de la mano con el sector salud, entonces el instituto. Sí, se ha avanzado, la verdad es que este proyecto ha sido muy exitoso, sí ha tenido logros, se logró disminuir los índices de muerte materna en esta jurisdicción. Y bueno, ahorita ya estamos pensando ampliar el programa para atender otras jurisdicciones. Este fue el piloto y resultó bien. Correcto. Bueno, pues esto es parte del trabajo que está realizando el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Retomando un poco, continuando con el tema de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también se mete la modalidad de la violencia feminicida. Hay muchas personas que confundimos la violencia familiar con la violencia feminicida y no conocemos tampoco ni la laboral ni la comunitaria. ¿Nos pudiera explicar un poco en qué consiste? Sí, bueno, las violencias, como bien nos decía la diputada Michelle en la conferencia que tuvimos el día de ayer, se dan en diferentes contextos y de diferentes maneras. Así hablamos de tipos de violencia, como la emocional, la física, la sexual, la económica, pero también hablamos de las violencias que se dan en los diferentes contextos, como puede ser la institucional, la violencia obstétrica que mencionábamos ahorita, es una forma de violencia institucional, la violencia comunitaria, que a veces es la más terrible, porque es la más difícil de sancionar en muchos casos, tiene que ver con usos y costumbres, a veces la violencia comunitaria. Entonces, ¿en qué contexto se da la violencia docente? Sí, que se da en los ámbitos escolares, que como nos decían ayer, bueno, ya se le va a cambiar el nombre, pero pues no es otra cosa más que la violencia que se da en el contexto escolar, tanto hacia alumnas y alumnos como hacia maestros, o puede ser en algunos casos a maestras, y en algunos casos puede ser a maestros, ¿sí? ¿Aquí pudiera entrar el bullying, por ejemplo, o el acoso y hostigamiento entre los compañeros y compañeras? Ha habido una especie de dilema en cuanto si el bullying es o no es violencia de género. Yo digo que sí. Y yo digo que sí por las características en que se da mayormente entre niños, hombres, se da con mucha frecuencia de niños hacia niñas, ¿sí? Y bueno, también se da entre niñas y de niñas a niños, pero los porcentajes nos hablan del predominio de niños, haciendo bullying sobre otros niños o sobre niñas. Entonces, aun cuando fuese en datos estadísticos más paritarios, seguiría siendo una violencia de género, porque tiene que ver con todo el contexto en que son educados los niños y las niñas, ¿sí? ¿Cómo tiene que ver todo con el género, verdad? Porque de todos modos están relaciones de poder. Así es. Tiene que ver, y ya tocaste el punto. O sea, ¿por qué unos niños agreden a otros? Porque pueden. O sea, es poder. Entonces, tiene que ver necesariamente con la conceptualización de género, y desde ahí tenemos que trabajarlo. Correcto. Desde ahí. En el caso de la violencia feminicida, a veces la confundimos, e incluso Chihuahua está destacado por su legislación en esta materia, que aunque no tiene tipificado el feminicidio, sí es muy malo y está muy penado matar a una mujer en Chihuahua. Así es. Sí, matar a una mujer no es lo mismo que matarla en Chihuahua ni por ejemplo, en Guanajuato o en el Distrito Federal, ¿no? Así es, y bueno, hay una ligera diferencia entre lo que es la violencia feminicida y propiamente el feminicidio. El feminicidio ya es el hecho en el que una mujer
es asesinada por el solo hecho de ser mujer, valga la redundancia, solamente por ser mujer. La violencia feminicida es toda aquella violencia que se genera hacia una mujer que puede o no puede derivar en muerte, ¿sí? Sin embargo, ya desde golpes fuertes que las llevan al hospital, intentos de asesinar, esa ya es violencia feminicida. Ya estamos hablando de algo extremo. Exactamente, sí. Es violencia que se ejerce de manera física, de manera sexual contra las mujeres, ya es violencia feminicida. En este caso, ¿sería importante ver la tipificación del feminicidio para estar armonizadas o es una cuestión que no influye mucho? ¿Cómo está este tema? Bueno, en este tema también hay un debate aquí a nivel estado entre quienes sí quieren que se tipifique, que son la minoría, y quienes quieren que no se tipifique, porque aunque no está denominado como feminicidio, sin embargo, nuestro Código Penal sí contempla pena agravada para el asesinato de hombres. ¿Qué es esto de pena agravada? Que si un hombre mata a otro hombre, le dan X número de años de pena, pero si mata a una mujer, esa pena se agrava, es decir, se le aumentan años. Y dependiendo de las condiciones en que esa mujer sea asesinada, se van sumando más años a la penalidad. Entonces, en esa circunstancia no hay ningún problema para poder solicitar una condena pues fuerte para quien asesine a las mujeres. En el caso del feminicidio, el problema que se encuentra es que es difícil acreditarlo ante jueces y juezas. Es difícil acreditar si hubo violencia anteriormente por parte del asesino, del feminicida, si hubo violencia familiar, si ocurrieron alguna de las situaciones que se enumeran como causales de feminicidio en otros estados. A lo mejor si no tuviéramos ese tipo penal agravado para quienes cometen asesinato de mujeres u homicidio de mujeres, pues a lo mejor sí habría necesidad, pero bueno, la mayoría de quienes se dedican al tema, abogadas, litigantes muy reconocidas, piensan que no es necesario. Y es que aunado a esto, aunque tuviéramos tipificados y jueces y juezas y el sistema que tenemos no está con perspectiva de género, pues todavía esto abona a que no se acrediten los feminicidios. Sí, así es mucho más difícil acreditar un feminicidio, es difícil de por sí, y si quien está dictando sentencia no tiene ese enfoque o esa perspectiva de género, pues mucho más difícil se torna. Correcto, licenciada. Precisamente en este tema hemos visto que traen diferentes campañas de publicidad. Por ahí el día de ayer estuvimos escuchando en diferentes estaciones, bueno, en diferentes programas de aquí de Antena, de la empresa Antena, que la violencia no golpee tu vida, una campaña para prevenir la violencia contra las mujeres. Si me pudiera compartir un poco por qué sale esta campaña, cuáles son las cifras que están alarmando, pues, y con las que se debe de trabajar para difundir esta información a la población abierta. Bueno, yo creo que para empezar la cita más alarmante es 7 de cada 10 mujeres, según la última encuesta elaborada en Chihuahua, han sufrido al menos un tipo de violencia en el último año, ¿sí? ¿Por qué que la violencia no golpee tu vida? Le estamos hablando a las mujeres, ¿sí? Les estamos hablando a las mujeres que pueden estar viviendo esta situación de violencia. A esas mujeres les estamos diciendo, no es que no golpee la violencia tu vida, sí, o como que la violencia no golpee tu vida. ¿Qué queremos decirle con esto? Acude a donde tengas que acudir, toma poder de ti misma. Se habla mucho de empoderamiento y luego la gente por ahí le tiene miedo al concepto, palabra, ¿verdad? Sí. Pero no es más que tomar poder de mí misma, ser capaz de decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis acciones. En ese sentido, una mujer que tiene poder de sí misma es capaz de ir ante una autoridad competente y decir, yo estoy siendo violentada por tal persona y vengo a poner mi denuncia. Importante que se denuncie, ¿no? A veces confundimos el que haya un incremento de denuncias con un incremento de violencia.
¿Qué pasa ahí? Es más bien que las personas están conociendo cada vez más sus derechos y se acercan. Sí, yo estoy totalmente convencida de que no es que haya más violencia o menos violencia. La verdad no tenemos así como que una forma de medir, pero sí creo que hay más mujeres enteradas, más mujeres que acuden a denunciar. A veces la denuncia no prospera la primera vez, a veces regresan una vez, otra vez, pero llega el tiempo en que proceden las denuncias. Y en la medida en que se denuncie y se castigue a quienes cometen violencia contra las mujeres, es una forma también de prevenir. Aquí entra por una parte la sanción y por otro lado la prevención. Ha habido muchísimos años, décadas de impunidad, ¿sí? Entonces las mujeres decían anteriormente, ¿para qué voy a denunciar si no me hacen caso? Si llego al Ministerio Público y me dice pues que me regrese porque no vengo con todos los golpes que ameritan tomar en cuenta la denuncia, pero afortunadamente las leyes han cambiado. Entonces, ahorita las mujeres que denuncian se tiene que seguir, dar el seguimiento de esa denuncia. Importante recordarle a las personas que nos están viendo que para eso existen los centros de justicia Así para es. las mujeres, donde se encuentra la Fiscalía Especializada de la Mujer y un grupo profesionalizado en perspectiva de género, donde también está el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Que ese es el punto importante. El instituto está ahí para darles acompañamiento a la otra parte del CEJUM, que es el de Procuración de Justicia, y ver que realmente se le siga el debido curso a esa denuncia. Bueno, ahorita vamos a un corte comercial, vamos con nuestros patrocinadores, regresamos con el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Espiga abierta entre pañales, cadenas, deslavo. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta ya regresamos de cortes comerciales. Les recuerdo que este programa es Periodismo con Perspectiva de Género, Ecos de Mirabal. La maestra Dora Villalobos nos encuentra en la ciudad. Estamos aquí transmitiendo en vivo con la licenciada Isela Lozoya Abelo, coordinadora del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Precisamente antes de irnos a corte platicábamos sobre la campaña de prevención de violencia que tiene el Instituto Chihuahuense de la Mujer en este momento en los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Juárez, con el lema que la violencia no golpee tu vida. Licenciada, platicábamos hace un momento respecto a las estadísticas. Llama la atención que el 61.3% de los casos que se dan de agresión contra las mujeres es la pareja el agresor. Y se me hace poco, ¿eh? Yo siento que ese dato está un poco sesgado. La mayor parte de la violencia la sufren las mujeres en lo que debería de ser su santuario, en la casa, ¿verdad? En la casa, en su propia casa, así es. También veía por ahí un 8.8% proveniente del padre. Así es. Y es que en muchos hogares todavía se considera que lo que pasa en la casa se queda en la casa, ¿verdad? Así es, sigue siendo asunto privado. Aquí no interviene nadie, nada más que ahora la ley permite la intervención del Estado en estos casos. Lo privado pasó a ser público y ya no es excusa que en mi casa mando yo y aquí se hace lo que yo digo, no, ya no. Si de violencia se trata, mucho menos. Licenciada, me imagino que como parte de los procesos que tienen en el instituto brindan atención psicológica, atención jurídica y de trabajo social. Supongo que les ha tocado vivir este ciclo de violencia a las mujeres en las que presentan una vez la denuncia y por el mismo miedo que tienen, no regresan a las instituciones. Sí, parte del ciclo de la violencia es precisamente esa parte de la luna de miel en que nuevamente parece que todo se va a componer y no sucede así. Por eso es que el instituto ya modificó su modelo de atención. Anteriormente trabajábamos muchísimo con terapia individual entre la psicóloga y la usuaria del servicio, pero esto retrasaba muchísimo los tiempos en que podían ser atendidas porque ante la demanda pues se espacian las terapias y estaba siendo difícil y buscando encontramos un modelo que se llama grupo de reflexión. En este grupo de reflexión es una terapia de grupo
en el que aún conducidas por una psicóloga, es otra temática que las mujeres pueden hacer reflexión, pueden analizar, pueden encontrar a sus pares, a otras mujeres que están viviendo las mismas situaciones que ellas, pero algo bien importante, permite ir ubicándolas en qué proceso de ese ciclo de la violencia están, ¿sí? Ese modelo nos lleva a evaluar, bueno, las mujeres están en tal etapa, ya pasaron a la siguiente etapa y ya están ahora sí que empoderadas y pueden atender su situación de violencia. Entonces, este grupo de reflexión permite que así vaya a ser la primera vez que llegan al instituto, puedan ingresar. Puedan ingresar, así tenga así 2 es, o 3 sí, años no acudiendo. importa, sí, no importa. Inclusive las personas o las mujeres que ya después de un periodo se considera que están listas para ser dadas de alta, se contempla la recaída, porque ese ciclo de violencia así es. Puede haber una recaída, ellas regresan al grupo de reflexión y continúan, ¿sí? Continúan con el tratamiento psicológico y bueno, esto nos está permitiendo por un lado atender mejor a las mujeres, no dar tanto tiempo para que ellas reciban su terapia y ampliar la cobertura. O sea, tener tantísimas no nos permitía pues que entraran más mujeres a ser atendidas porque siempre estaban las agendas llenas. Con los grupos de reflexión nos permite dar mayor cobertura, una atención, yo pienso, y estoy muy convencida de ello, más pertinente y sobre todo nos permite algo que es muy difícil hacer en estos casos, hacer una evaluación del impacto que está teniendo la terapia sobre las mujeres que asisten a ella. Muy bien, estamos hablando en este momento con la licenciada Isela Lozoya Velo, coordinadora general del Instituto Chihuahuense de la Mujer. A las personas que nos están viendo en este momento, invitarlas a marcar al 432-3006. Aquí, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta respecto a lo que hace el Instituto Chihuahuense de la Mujer, estamos atendiendo completamente en vivo. Licenciada, veo aquí también una estadística que dice por ahí, 41.6% se identifican con violencia física. Para poder haber llegado a la violencia física, tuvo que haber pasado por otro tipo de violencia. Generalmente así sucede, no necesariamente. Puede ser que un detonante de la violencia lleve directamente a la violencia física, pero generalmente empiezan con la violencia psicológica, mucho la verbal, el tratar de hacer menos a la mujer, y va avanzando. Sí, va avanzando la violencia hasta que llega un momento en que sucede la violencia física. Nunca sucede una sola. Generalmente cuando hay violencia física también hay violencia psicológica y hay violencia económica. Se conjugan y a veces también pues la sexual, ¿verdad? ¿Qué pasa si identifican que ustedes que hay una mujer que corre el riesgo de perder la vida y a lo mejor es la última vez que puede presentarse al instituto? La llevamos a un refugio, ¿sí? Hay medidas de protección. Hay medidas de protección que van desde una orden de restricción para que quien está generando la violencia contra la mujer no se le acerque, hasta llevarla a ella a un refugio en donde esté protegida y no la puedan encontrar, ¿sí? Habíamos escuchado de los brazaletes electrónicos también. Esa es una de las medidas de restricción. Puede ser desde una orden judicial que le diga no te puedes acercar tanto tiempo, hasta si la situación ya es grave, ponerle a los hombres, se les pone un brazalete electrónico que está conectado con un dispositivo que traen las mujeres. Cuando el hombre se está acercando demasiado a la mujer, en las oficinas de la policía donde se está monitoreando esto, se recibe la señal y ellos mandan señales simultáneas a ella para que se aleje y a él también para que se aleje. Si no se obedece la instrucción que se está dando, porque el dispositivo de los hombres lleva una especie de teléfono, por ahí le puede hablar la gente de C4, de Fiscalía. Si aún con eso esa persona no se retira de la mujer, entonces en un tiempo récord se acerca una patrulla y lo detienen, se lo llevan, ¿sí? Se lo llevan detenido. Así es.
Correcto. Bueno, pues son diferentes medidas de protección Así para es. diferentes extremos, Sí. ¿no? De la violencia, porque hay algunas mujeres que a lo mejor se encuentran en una situación de violencia psicológica que no requieren una medida de protección de este tipo, sin embargo requieren entrar a un grupo de reflexión. Así es. Sí, tenemos otra medida que fue implementada en el instituto ya hace algunos años y que también es una novedad, digamos, le llamamos la tarjetita verde. Sí, es una tarjeta que se le da a las mujeres donde vienen los teléfonos del C4, pero son mujeres que están en muy alto riesgo, no se les da a todas. Entonces se hace un padrón con esas personas, con esas mujeres, y ese padrón lo tiene también Fiscalía. En el momento en que la mujer marca, sale ahí el dato en la computadora de que es portadora de la tarjeta de protección e inmediatamente se moviliza la policía para darle auxilio, para darle apoyo, porque en esos casos se entiende que ya están en un inminente riesgo. Sin duda, muchas acciones las que realiza Sí. el instituto para prevenir la violencia contra las mujeres. Esta campaña sabemos que va a estar del 1 de noviembre, que ya inició desde el 1 de noviembre y culminará el 15 de diciembre, que terminan diferentes actividades. Hemos visto que traen mucho trabajo, sobre todo ahí en la coordinación general, llevando todos los programas, revisando todas las metas y los proyectos que se realizan con recursos federales. También eso es importante decir porque no se cuenta realmente con un presupuesto estatal como cualquier otra secretaría. Sí, así es, sí, afortunadamente sí tenemos un regular presupuesto estatal, pero contamos también con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de Salud. Claro que eso no nos los da nada más porque qué bonito es el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Tenemos que aplicar con proyectos sólidos, consistentes, tenemos que dar resultados. Los proyectos se abren en principio de año y se tienen que cerrar a final de año y tenemos que ser muy precisas en los resultados, en los impactos, en todo lo que hacemos. Por ahí traíamos un video, ojalá nos puedan ayudar en producción a pasarlo. También trabajan auditorías de género, traen diferentes temas, educación para funcionarias y funcionarios, ahí lo estamos viendo. Así es. Bueno, esa es la otra parte. El instituto tiene dos principales vertientes de trabajo. Una que es el tema de violencia contra mujeres, que ya hemos estado platicando, y la otra es la institucionalización de la perspectiva de género. Esto es lo que más trabajo cuesta, porque tiene que ver con trabajar mucho al interior de las dependencias, con convencer a la gente, al funcionariado público, a titulares de las dependencias, de que es importante incorporar la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Significa que en cada programa, en cada acción que se realice desde una dependencia, se haga lo que nosotros llamamos un análisis de género, es decir, si yo voy a lanzar ahorita un programa para, no sé, para atender mujeres o un programa de carreteras o un programa alimentario, cómo este programa va a afectar a mujeres o hombres, cualquier tipo de programa, ¿sí? Hay muchísimas acciones y programas que tenemos que analizarlos, cómo va a impactar la vida de las mujeres esta acción y cómo va a impactar la vida de los hombres. Vamos a cerciorarnos de que la acción que estamos haciendo no haga más grandes las brechas de desigualdad que ya hay, sino que las cierre, ¿sí? Que cierre esas brechas de desigualdad. En eso estamos trabajando. Para ello, bueno, pues tenemos que formar mucho, contribuir a que el funcionariado público realmente se profesionalice para que incorpore esta perspectiva o este enfoque de género en todo lo que hace. Sabemos que tienen 35 enlaces de género, que son las personas encargadas, ahora sí que de transversalizar o de pasar toda la información de la política de género que hace el Instituto Chihuahuense de la Mujer y que tiene como obligación en el plan estatal de desarrollo, en el plan nacional de desarrollo. Sin embargo, hay resistencias también al interior de las estructuras. Por supuesto, todavía hay resistencias, ¿sí? Cada día son menos y afortunadamente sí puedo decir que ahí hay dependencias pues que sí están ya trabajando un poco más con este enfoque. Hay algunas que ya crearon inclusive sus propias unidades de género, como la Secretaría de Educación,
como pensiones civiles, ¿sí? Pero todavía nos falta trecho. Yo creo que, sobre todo en esta última administración, se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la institucionalización de la perspectiva de género. Ya tenemos, como tú decías, un cuerpo de enlaces de género, ya está una guía para la creación de las unidades de género, ya está listo el decreto para publicarse en cualquier momento, a través del cual pues ya va a ser más obligado que las dependencias creen sus propias unidades de género. Y bueno, todo esto ¿para qué? Para que lo que se hace en beneficio de la sociedad se haga con enfoque de género. Ya nada de que no quiero cumplir con eso, sino ya es una obligación por parte de funcionarias y funcionarios. Así es. Y todas, desde el gobernador hasta la persona que está en la limpieza. Sí, así es. Eso es lo que tiene que ver con transversalización. También tenemos otra vertiente que es la de cultura institucional, o sea, gobierno, las instituciones, incluido el instituto, tenemos que trabajar los programas sociales, lo que tiene que ver con el beneficio de la sociedad, pero tenemos que trabajar también al interior de nuestras estructuras, ¿sí? Tenemos que trabajar con programas en donde, bueno, se dé una promoción laboral igualitaria, los salarios sean iguales para hombres y mujeres dependiendo de los puestos, donde se prevenga y se atienda todo lo que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento sexual, que es una de las violencias también que existen generalmente contra las mujeres. Muy fuerte, ¿verdad? Marcadas en algunas muy dependencias. Marcadas, sí. Entonces, todo eso se tiene que trabajar al interior de cada dependencia. Sí ha habido apertura por muchas dependencias para trabajar este tema y bueno, yo siento que cada día tenemos que seguir avanzando más. Y es que se tiene que poner el ejemplo desde casa, ¿no? Así es. Sí, nosotros acabamos de autoauditar. Acaba de terminarse la auditoría de género del Instituto Chihuahuense de la Mujer, un poco a manera de pilotaje y otra porque dijimos, bueno, el buen juez por su casa empieza. Y los resultados, pues ahí están, los vamos a subir a la página web. No podemos presumir que salió limpia, yo creo que ninguna auditoría sale nunca limpia, pero sí voy a comentarles que la calificación que nos dieron fue de 7.3, por ahí. No es muy alta calificación. Imagínense al instituto que trabaja con género, que tenemos todo el conocimiento previo y demás, entonces, bueno, pues es un indicador. Sin embargo, un indicador que se puede trabajar para incrementarse. Por supuesto, así es. ¿Y qué es lo que ha sucedido? En todas las dependencias va a haber situaciones que hagan más alta o más baja la calificación. Aquí en el instituto, ¿qué pasó? Que fuimos como en Casa de Herrero, cuchara de palo. Nos enfocamos tantísimo a trabajar hacia la estructura de gobierno que nos olvidamos de nuestra propia institución, ¿sí? Donde no teníamos actualizados ni manuales, ni reglamentos, o sea, una serie de situaciones que tienen que normarse, tienen que ponerse en orden para que sean claras y para que se visibilice, sobre todo, dónde está el elemento de incorporación de la perspectiva de género. Sobre todo porque también dan cumplimiento, ¿no?, al seguimiento de acuerdos que tienen con consejeras ciudadanas y en los consejos que tiene por ley el instituto. Sí, ese es otro tema también, ¿verdad? Así es. Bueno, licenciada, antes de terminar, ya se nos fue el tiempo corriendo rapidísimo, nada más. Platíquenos rápidamente del 25 de noviembre. Sabemos que han estado difundiendo también la campaña del Día Naranja, se han sumado a ONU Mujeres con esta iniciativa. Si nos pudiera comentar rápidamente de qué se trata. Bueno, esta es una iniciativa del Secretariado General de la ONU, que en un momento dijo, bueno, ¿y por qué nada más el 25 de noviembre? Hay que trabajar todo el año. Y él pidió a todos los gobiernos que conforman la ONU que realizaran diversas acciones, pero durante todo el año, y que se vistieran de naranja, las instituciones, las personas, los programas, todo. ¿Para qué? Para hacer un solo frente común en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y ahí se pueden ver al final, estábamos viendo otras campañas, estábamos viendo a Aarón Hernán, por ahí andaba Araceli Arámbula, Omar Chaparro. Sí, desde aquí nuestro más profundo agradecimiento porque
sin otro interés que contribuir con su tierra, que es Chihuahua, ellos permitieron que se tomara su imagen para esta campaña del Día Naranja, y créanme, no nos cobraron un solo peso, ¿sí? Que habla Entonces, mucho de ellos, sí, ¿verdad? De sí, estas entonces personas. sí agradecerles desde aquí, a Aarón, a Araceli, a Omar, ¿cómo se llama el otro? A Gustavo A Munguía. Gustavo, sí, decirles pues muchísimas gracias, y que la comunidad de Chihuahua sepa que ellos están desinteresadamente contribuyendo con el Instituto Chihuahuense de la Mujer en esta campaña de Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres. Y ustedes que nos están viendo también, únanse a poner fin a la violencia contra las mujeres. Licenciada Isela, pues le agradezco mucho No, el al habernos contrario. acompañado en esta emisión más de Ecos de Mirabal. El tiempo se nos fue Muy rápido. rapidísimo. A nombre de la maestra Dora Villalobos Mendoza, agradecerles su compañía, recordarles que este programa es periodismo con perspectiva de género, y darles así rápidamente la información. Si tienen alguna duda pueden comunicarse al Instituto Chihuahuense de la Mujer al 410-9399 y al 410-5111. Estamos ubicadas en la calle 35, número 1402 de la Colonia Obrera. Recuerden que no estás sola, y si te encuentras en una situación de violencia, nosotras estamos para ayudarte y aconsejarte. Que pases un excelente día. Gracias a todas las personas. Feliz fin de semana.